La octava división de caballería de la Schutzstaffel fue una contradicción en movimiento. En una guerra dominada por el motor de combustión interna, la oruga blindada y el cañón anticarro, esta formación conservó al caballo como medio principal de desplazamiento y combate hasta casi el final del conflicto. No se trató de una reliquia sentimental ni de un descuido administrativo. Fue un instrumento escogido con cálculo frío para una función precisa: operar en la retaguardia del frente oriental y liquidar a la población que el régimen definía como hostil, sospechosa o simplemente superflua. Su título honorífico, Florian Geyer, remitía a un caballero franconio del siglo XVI que había encabezado a campesinos sublevados durante la guerra campesina alemana. El hecho de asignar ese nombre a una unidad especializada en la matanza de campesinos eslavos y de judíos nunca pareció incomodar a quienes la organizaron. Sus orígenes se hunden en las unidades montadas de la Calavera, los regimientos denominados SS Totenkopf Reiterstandarten, formados entre 1939 y 1940 a partir de personal de las formaciones de la Calavera, las mismas que administraban los campos de concentración. Desde el inicio, por tanto, su composición humana no procedía de la tropa de línea, sino de un cuerpo entrenado en la vigilancia, el control y la eliminación de prisioneros. En el verano de 1941, con la invasión de la Unión Soviética ya en marcha, estos regimientos se agruparon en la Brigada de Caballería de las SS, puesta bajo el mando de Hermann Fegelein. La brigada contaba con 2 regimientos de caballería, mandados por el propio Fegelein y por Gustav Lombard, y con unidades de apoyo montadas y ligeras. En 1942, la brigada se amplió hasta alcanzar la categoría de división, y en 1944 recibió el nombre de Florian Geyer. En su plenitud, la división llegó a alcanzar una fuerza teórica de entre 14.000 y 15.000 hombres, articulada en varios regimientos de caballería montada, un regimiento de artillería, un batallón de reconocimiento, unidades antiaéreas y anticarro, y los correspondientes servicios de apoyo, sanidad y suministro. Su núcleo de combate lo formaban los escuadrones montados, agrupados en regimientos numerados. Con el tiempo se le añadieron elementos ciclistas y motorizados para dotarla de mayor potencia de fuego. Buena parte de sus mandos y de su tropa procedía, como se ha señalado, del cuerpo de la Calavera, lo que imprimió desde el principio a la formación una mentalidad de guardián y verdugo más que de soldado de primera línea. A lo largo de su existencia, hubo de ser reconstruida en varias ocasiones, tras los desgastes sufridos, y para rellenar sus filas se recurrió de forma creciente a alemanes étnicos reclutados en Hungría y en los Balcanes. La decisión de mantener caballería en semejante guerra respondía a una lógica puramente técnica ligada al terreno. El teatro donde esta unidad desarrolló la mayor parte de su actividad, los pantanos del Prípet, los bosques de Bielorrusia y las zonas lacustres del oeste de la Unión Soviética, resultaba en buena medida intransitable para los vehículos motorizados. Las carreteras firmes eran escasas. En primavera y otoño, el deshielo y las lluvias convertían las pistas de tierra en lodazales que engullían camiones y semiorugas. En ese entorno, una columna mecanizada quedaba clavada, canalizada en unos pocos ejes previsibles y expuesta a la emboscada. El caballo, en cambio, cruzaba vados, turberas, sendas forestales y campo abierto sin depender de la red viaria ni del suministro constante de combustible. Un escuadrón montado podía cubrir en pocas horas distancias que a la infantería a pie le habrían costado una jornada entera, penetrar por sorpresa en aldeas aisladas y cerrar los anillos de cerco alrededor de bosques y marismas. Para el combate frontal contra el Ejército Rojo, con su artillería y sus carros,
la caballería era un anacronismo suicida. Para la tarea real que se le encomendó, rastrear, rodear y exterminar a poblaciones desarmadas en un terreno impracticable para las máquinas, resultaba brutalmente eficaz. La táctica antipartisana se apoyaba precisamente en esa movilidad. El procedimiento habitual consistía en tender un cerco amplio alrededor de una zona designada, un anillo formado por escuadrones montados que sellaban todas las vías de salida, caminos, vados y claros del bosque, mientras líneas de batidores avanzaban hacia el centro empujando ante sí a cuanto ser vivo encontraban. Los caballos permitían desplegar y reajustar ese cerco con una rapidez que la infantería a pie no podía igualar, cerrando las brechas antes de que la población atrapada pudiera filtrarse por ellas. Una vez comprimida la bolsa, se procedía al cribado. Se apartaba a los hombres en edad militar. Se seleccionaba a quienes serían deportados como mano de obra forzada y se ejecutaba sobre el terreno al resto, contabilizando la matanza como bajas enemigas. Era un método concebido no para derrotar a un ejército, sino para vaciar un territorio de sus habitantes. Esa función real se llamaba, en el lenguaje administrativo del régimen, lucha contra las bandas, y sus operaciones se describían con el eufemismo de acciones de limpieza. Detrás de esos términos se ocultaba una guerra de aniquilación dirigida contra civiles. La primera gran demostración llegó en el verano de 1941, en los pantanos del Prípet. A finales de julio de ese año, Heinrich Himmler emitió instrucciones para peinar la región y eliminar a los elementos considerados enemigos. En la práctica, esas instrucciones significaban el asesinato en masa de la población judía de las aldeas de la zona. Los regimientos de Fegelein y Lombard se desplegaron para batir sistemáticamente el terreno, aldea por aldea. Uno de los jefes de destacamento, Franz Magill, dejó constancia en su informe de que el intento de empujar a mujeres y niños hacia las ciénagas para que perecieran ahogados no había dado el resultado buscado, porque los pantanos no eran lo bastante profundos para que se hundieran. La consecuencia fue que se los mató a tiros. La aritmética de aquellas semanas revela la naturaleza de la operación con más claridad que cualquier descripción. Hacia comienzos de agosto de 1941, la brigada informó de haber dado muerte a unas 13.788 personas, mientras que sus propias bajas se contaban apenas en un puñado de muertos y heridos. Una proporción semejante entre víctimas y pérdidas propias es imposible en un combate real. No describe una batalla, sino la eliminación de gente indefensa que no podía devolver el fuego. Antes de que terminara aquel verano, las operaciones en los pantanos del Prípet habían costado la vida a decenas de miles de personas, en su inmensa mayoría judíos, y habían fijado el patrón de conducta que la unidad repetiría durante los 3 años siguientes. Convertida en división, la formación se integró en el sistema de seguridad de la retaguardia del Grupo de Ejércitos Centro y participó en las grandes operaciones antipartisanas que asolaron Bielorrusia. En la primavera de 1942 tomó parte en la operación conocida como Bamberg. En 1943 intervino en acciones de mayor envergadura, entre ellas la denominada Cottbus, desarrollada en las regiones boscosas y lacustres del norte del país. La mecánica de estas operaciones era siempre parecida. Se acordonaba una extensa zona sospechosa de albergar partisanos. Se batía el interior del cerco empujando a la población hacia líneas de fusilamiento o hacia campos de reunión. Se incendiaban las aldeas. Se confiscaban el ganado y las cosechas. Y se deportaba a los supervivientes en edad de trabajar. El resultado eran comarcas enteras arrasadas, las llamadas zonas muertas, despobladas y quemadas, para negar cualquier apoyo a la resistencia.
La distinción entre combatiente y civil desaparecía por completo. Se registraba como enemigo abatido a cualquier persona muerta dentro del perímetro, incluidos ancianos, mujeres y niños. Las cifras oficiales de partisanos eliminados eran de forma sistemática muy superiores a la cantidad de armas capturadas, prueba documental de que la mayoría de los muertos estaban desarmados en el momento de morir. En operaciones como Cottbus, la desproporción resultaba grosera. Por cada fusil o pistola requisados se registraban decenas de muertos, y a esa cuenta se sumaban miles de aldeanos deportados o fusilados en concepto de represalia colectiva, sin proceso ni cargo alguno. La lógica no era militar, sino de castigo indiscriminado. Se aniquilaba a la población para privar de sustento y de refugio a una guerrilla a la que rara vez se lograba capturar en número apreciable. En determinados momentos, cuando la presión soviética lo exigió, la división fue lanzada también al frente propiamente dicho, en sectores como el saliente de Rashev, donde sufrió un desgaste considerable combatiendo como infantería reforzada y perdiendo la ventaja que le daba su movilidad. Pero su empleo característico, aquel para el que había sido concebida y en el que resultaba más útil al régimen, siguió siendo la represión en la retaguardia. A lo largo de 1943 y 1944, alternó ambas funciones, acumulando bajas, retirándose hacia el oeste con el frente y reponiéndose una y otra vez con reclutas nuevos. Cada reconstrucción diluía un poco más su núcleo original, pero no alteró la función para la que existía. A finales de 1944, con el frente oriental desplomándose hacia el interior de Europa, la Florian Geyer fue trasladada a Hungría, uno de los últimos aliados que le quedaban a Alemania, y una posición cuya conservación Berlín consideraba vital por sus yacimientos de petróleo. Allí, en el interior de la capital húngara, encontraría su destrucción. El Ejército Rojo, con las fuerzas de dos frentes ucranianos, cerró el cerco en torno a Budapest el 26 de diciembre de 1944, atrapando en la ciudad a una guarnición mixta germano-húngara que rondaba las varias decenas de miles de combatientes junto a una población civil de cientos de miles de personas. Hitler había declarado la ciudad plaza fuerte, con la orden expresa de resistir hasta el final y la prohibición terminante de rendirla o evacuarla. El mando del conjunto recayó en el 9º Cuerpo de Montaña de las SS, dirigido por Karl Pfeffer Wildenbruch. Dentro de ese perímetro quedaron encerradas la 8ª División de Caballería Florian Geyer, mandada por Joachim Rumor, y su unidad hermana, la 22ª División de Caballería María Teresia. En el interior de una ciudad sitiada, la caballería perdió de golpe toda razón de ser. La movilidad que la había hecho útil en los pantanos y los bosques carecía por completo de valor entre calles bloqueadas por escombros, edificios convertidos en fortalezas y fuego de artillería concentrado. Los caballos, incapaces de maniobrar en el combate urbano y sin forraje en una ciudad hambrienta, se transformaron primero en un estorbo y después en alimento. A medida que el asedio consumía las reservas, la carne de los animales pasó a ser una de las pocas fuentes de sustento de la guarnición y terminó sacrificada casi por entero. Los jinetes combatieron como infantería en un escenario de ruinas, casa por casa, mientras la artillería y la aviación soviéticas trituraban de forma metódica el perímetro y lo reducían semana tras semana. Los intentos de socorro desde el exterior fracasaron uno tras otro. En enero de 1945, el 4º Cuerpo Panzer de las SS lanzó una serie de ofensivas de rescate conocidas bajo el nombre Enclave de Conrad, ejecutadas en 3 tentativas sucesivas desde direcciones distintas,
Alguna de ellas llegó a aproximarse a las afueras de la ciudad, pero ninguna consiguió romper el anillo ni establecer contacto con la guarnición encerrada. Con cada fracaso, la situación en el interior se volvía más desesperada. Se agotaban las municiones, los víveres y los medicamentos. Los heridos se amontonaban sin atención en sótanos y refugios, y el perímetro defensivo se contraía sin cesar hasta quedar reducido a la zona del castillo de Buda sobre la orilla occidental del Danubio, después de que los puentes sobre el río fueran volados. El abastecimiento aéreo, precario e insuficiente, no bastaba para sostener a una fuerza cercada de ese tamaño. Cuando toda resistencia organizada se hizo imposible y sin autorización para capitular, el mando de la plaza optó por un intento de ruptura desesperado. En la noche del 11 de febrero de 1945, decenas de miles de soldados alemanes y húngaros mezclados con civiles trataron de abrirse paso hacia el noroeste a través de las líneas soviéticas para alcanzar las posiciones alemanas. Avanzaron a pie, en oleadas sucesivas y en desorden, por unos pocos corredores previsibles que el mando soviético había anticipado. El resultado fue una carnicería. Las columnas fueron batidas por la artillería, las ametralladoras y los blindados soviéticos, que barrieron de antemano las rutas probables de escape. La inmensa mayoría de quienes intentaron la fuga murió en las primeras horas o cayó prisionera en los días siguientes. De las decenas de miles que emprendieron la ruptura, solo unos pocos centenares llegaron a las líneas propias. La 8ª División de Caballería Florian Geyer, junto a la María Teresia, quedó destruida casi en su totalidad en aquellas horas. Su comandante, Joachim Rumor, resultó gravemente herido durante el intento de ruptura y se quitó la vida para no caer prisionero. Con ello, desapareció, prácticamente sin dejar supervivientes, una de las formaciones más singulares y más criminales del ejército alemán de la época. Su singularidad militar, el empleo de caballería en plena era mecanizada, no fue una excentricidad, sino una adaptación fría a las necesidades de una guerra de exterminio librada en terrenos donde las máquinas no llegaban. Su balance no se mide en batallas ganadas ni en objetivos estratégicos conquistados, porque su función nunca fue esa. Se mide en aldeas incendiadas, en comarcas despobladas y, sobre todo, en el número de civiles y de judíos asesinados en los pantanos del Prípet y en los bosques de Bielorrusia entre 1941 y 1944. La destrucción de la división en las ruinas de Budapest cerró la trayectoria de una unidad cuyo producto principal, durante casi toda su existencia, no había sido el combate contra un ejército, sino la matanza sistemática y organizada de personas indefensas.